Casi. Bueno. Entonces, el tema de hoy es la primera. Bueno, ese es un tema que es de varias partes. El sistema inmune. ¿Ok? Hoy vamos a ver la primera parte, el sistema de polimorfos nucleares. La idea aquí básica es la organización del sistema inmune y, más importante, la regulación. Okay. De más, o sea, de sobra, es decir, así como en Mil maneras de morir. Todos los días estamos sujetos a un montón de infecciones por virus, protozoos, bacterias, parásitos y demás. Con semejante infección es un milagro que sigamos vivos. ¿Nunca viste ese programa, Mil maneras de morir? Uno de mis favoritos. Sí, doctor, lo vi. Uno de mis favoritos. Pues el caso es que realmente cuando tenés el sistema inmune, de hecho estás viendo la necesidad de tener un sistema que, número uno, sea capaz de responder a un montón de diferentes infecciones. Y no solo infecciones, sino que aquí vamos a tener el hecho de que es el sistema que se encarga de deshacerse de cualquier célula patológica indiferenciada, potencialmente tumoral que tengas en el organismo. O sea, no solamente verlo en función de células extrañas ajenas, sino también de células que se salen del contexto normal. O sea que para que el sistema inmune funcione tiene que tener varias cosas. En primer lugar, tenés que tener un sistema adaptable, ¿ok? Que responda a un montón de cosas diferentes. Dos, eso te trae otro problema. ¿Cómo reconocer que una célula debe estar ahí, o sea, que es parte del organismo, versus una célula que no, versus una célula o un organismo que no pertenece? Uno, adaptable. Dos, la capacidad no solo de reconocer algo, sino cómo reconoces a un patógeno que nunca te has tomado antes, con que nunca te has topado antes. Vaya, ponele, vaya, hace 2 años ni vos ni nadie tenía ningún tipo de inmunidad o no reconocía el dichoso SARS-CoV-2, el dichoso coronavirus, porque no existía. Y de alguna manera montar una respuesta contra algo que es nuevo. 3, la posibilidad de hacer una memoria, de desarrollar una memoria para que si te topaste con él la primera vez y lograste montar una respuesta, tener esa memoria para permitir que la siguiente vez que tengas una infección no tengas que empezar desde cero. O sea, la memoria inmunológica es el principio básico para decir que, en teoría, por lo menos, que veremos que los patógenos son un poquito más inteligentes de lo que le damos crédito, de que en principio una infección debería darte una sola vez. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de la varicela, vos solo tenés una vez varicela. Y que la siguiente vez ya el sistema está preparado de tal manera que ni siquiera la desarrollas. Cuarto, y la parte más importante de esto es cómo regular la respuesta inmune. Porque si yo la tuviera una respuesta inmune que es demasiado baja, básicamente no me protege contra nada. Pero tampoco puedo tener una respuesta inmune que es demasiado agresiva, porque el resultado es que generalmente la respuesta inmune, pleca, inflamatoria, porque inflamación e inmunidad realmente son dos facetas de lo mismo, si es tan violenta que empieza a lesionarte, ¿no?
el equivalente de empezar a cazar mosquitos con una ametralladora. Imagínate, viene un mosquito acá, está molestando, que molesta este mosquito. Agarra una escopeta y empieza y destruyo la oficina sin que necesariamente le vaya a dar al mosquito. Puede que lo mate, pero generalmente las consecuencias son malas. Y la prueba de una respuesta inmune desmedida es lo que sucede con las infecciones por coronavirus. ¿Qué es lo que te mata si agarras un coronavirus bien pegado? No es necesariamente la infección por virus en algún momento. Puede que sí, que sea tanto que destruye todas las células del pulmón, pero también la mayor parte, probablemente, de las muertes por coronavirus no fueron por la infección, fueron por la tormenta inmune que disparó, y esta tormenta inmune hizo más daño que la misma infección. O sea que ahí es donde ves que hay un problema, y que el problema en parte es de regulación inmune, y algunas de las cosas que se utilizan, por ejemplo, o algunas de las infecciones serias por coronavirus, lo que estás haciendo contraintuitivamente es que estás más bien queriendo bajarle intensidad a la respuesta inmune antes de que haga más daño que la infección. Entonces, todas estas cosas son parte de las características que un sistema inmune bien desarrollado te debe poder controlar. Y para hacer eso, entonces necesitas un mecanismo que sea escalonable, aparte de que sea capaz de aprender, sea escalonable. O sea que vamos bajo el principio de que si tenés una infección, detectar la infección, montar una respuesta y, lógicamente, empezar a llamar refuerzos en forma controlada, y tener además múltiples formas de ataque a esta infección. O sea, una primera respuesta que es principalmente mediada por un tipo de células, pero que a su vez llama a la producción de varios sistemas de proteínas, con proteínas especializadas para neutralizar o destruir agentes infecciosos, y todavía aún más llamar a una segunda respuesta celular, donde tenés otra línea de células que es capaz de completar el proceso y de además hacer las otras dos funciones de memoria y regulación, para tener una respuesta que, uno, sea apropiada a la invasión, y dos, que sea capaz de aprender para que la misma situación no ocurra dos veces. Entonces, esto es lo que yo llamo cuando digo de organización del sistema. Entonces veamos la primera línea. Y la primera línea de defensa inmune ni siquiera involucra un sistema, no involucra siquiera un sistema mediado por células. La primera línea de defensa, porque vamos a ver aquí cómo decir en qué orden hacemos las cosas. La primera línea de defensa inmune es básicamente el hecho de que vos tenés que tener una serie de barreras físicas para la infección. La primera es la integridad de tus epitelios y células. O sea, yo tengo, lógicamente, para prevenir una infección, primero que evitar que el bicho entre al sistema. Entonces ahí es donde tengo una serie, por ejemplo, tu piel es notablemente resistente, por ejemplo. Primera línea de defensa, integridad de piel y mucosas. Una piel relativamente resistente a la penetración por cualquier cosa. O sea, yo puedo agarrar algo que esté completamente saturado de bacterias. Pensemos en algo. Algo que puede estar... Vamos a tomar algo que está increíblemente cargado de saber cuánta clase de microorganismos, y que ahorita está surgiendo por ahí. ¿Qué se te ocurre, Paola?
¿El celular o ya viene en la puerta? Yo te iba a decir algo aún más bacteriano. Te paras en tu carrito y de repente en el semáforo viene un muchacho con una bolsa de mangos verdes. Tiritas de mango verde en una bolsita plástica, bañados en un líquido café de aspecto y procedencia más que dudosa. ¿Ok? Ok. Míralo así. La bolsa está contaminada con toda clase de bacterias y microorganismos, la bolsa en sí. Y la superficie de las tajaditas de mango, ni digamos, ¿va? Sin embargo, vos podés agarrarle en la mano y aunque hubiera bacterias. Y de hecho, el chavo te dio vuelto y te dio una de las cosas más sucias que hay, que es un billete, ¿va? Billete, me dio vuelto y te dio un billete de piras, por ejemplo. No sé cuánto valgan honestamente, no sé cuánto está el precio de los mangos verdes en la calle ahorita, ¿va? Pero te dio un billete. Ese billete no puede estar más lleno de microorganismos. Sin embargo, tu primera línea de defensa está empezando a trabajar. Tenés una piel gruesa que es bien difícil que sea penetrada, a menos que, por supuesto, tuvieras heridas o algo así. Luego, agarraste la tajadita de mango esta y al empezar a ingerirla, también tenés una mucosa oral y digestiva que es relativamente resistente a la penetración. ¿Okay? Podrás tener cualquier cantidad de bacterias, se supone que no deben de atravesar la mucosa. ¿Sí? Luego viene el hecho de que vos fabricás antibióticos todo el día y todos los días. ¿Okay? Ahí viene la siguiente línea de defensa. Todas estas respuestas hasta este momento son inespecíficas, pero vos estás secretando una serie de enzimas en tus líquidos corporales, lágrimas, saliva, secreciones urogenitales y tienen algún antibiótico, por así decirlo, natural, y de hecho es un antibiótico. El más común de ellos es una enzima llamada lisozima, ¿okay? Que es una enzima proteolítica que es capaz de neutralizar un montón de microorganismos, en particular bacterias. La está secretando continuamente, particularmente, por ejemplo, en lágrimas, donde es la primera línea de defensa, porque la lágrima contiene suficiente lisozima para que cualquier cosa que cayera en el ojo fuera neutralizado antes de que empezara a atacar. Por ejemplo, la córnea, que no tiene vasos sanguíneos y que por lo tanto no puede reclutar células que vengan por la sangre en forma efectiva. Ok, pero ¿qué pasa si algo logra pasar la primera línea de defensa, o sea, la barrera de la mucosa, y logra penetrar al medio ambiente? Entonces es donde tenemos la primera línea, lo que vamos a llamar la línea de los polimorfonucleares. Y para ver la línea de los polimorfonucleares, caigamos acá a esto. El lado izquierdo, se dice génesis de los mielocitos, líneas producidas en la médula versus líneas producidas en el sistema linfoide. Okay. Ahora, estos leucocitos, ¿no?, es lo que vas a encontrar en tu recuento de tu hemograma común. Entonces vamos a decir número y diferencial. Entonces decimos, bueno, agarras tu hemograma cualquiera, del de cualquiera, y te reporta, ¿verdad?, nuestra sangre, dice glóbulos blancos de leucocitos, como te lo quiera reportar, al fin y al cabo es lo mismo. Esa cuenta me incluye las dos líneas. La línea, o sea, todo lo que está circulando, tanto la línea esta de los polimorfonucleares que se origina en la médula, como en la línea de los linfocitos. ¿Cuánto es el valor normal? Saquen su app de constante de laboratorio. Aquí la vamos a ocupar.
Si a mí me dan una muestra de sangre y me dicen, bueno, el hemograma, ¿cómo están los leucos ahí? O la primera cosa, tener un paciente con fiebre, ¿cómo está la cuenta leucocitaria? ¿Cuánto es el valor normal? A ver. De 6.000 a 10.000. Ok, es un... Otros dice de 5 a 10. Esa cuenta, perdón. Esa cuenta, vaya. Aquí vamos a usar el valor más típicamente reportado que te dice de 5 a 10 mil. Si vos decís de 6 a 10, es perfectamente válido, ¿ok? Es perfectamente válido. No, va a variar un poquito según el laboratorio que estés utilizando, pero eso es. Más de 10 mil implica que hay algo que me está aumentando la cuenta por alguna razón. Probablemente infección, pero no necesariamente porque hay un montón de factores que me inducen a soltar leucocitos a la circulación. Ok, ahora, dentro de esa cuenta vos vas a ver que dice diferencial. Ok, y el diferencial va a decir polimorfonucleares tanto por ciento, ok, linfocitos tanto por ciento, y los polimorfonucleares de hecho los va a clasificar que te dice eosinófilos, neutrófilos, basófilos. Y los otros te lo puede decir como mononucleares, y entonces te lo va a clasificar en linfocitos y monocitos. Okay. Entonces, empecemos para ver qué es lo que me hace esa diferenciación. Empecemos con los polimorfonucleares. Yo tengo 3 líneas acá de polimorfonucleares, es esta última fila. Basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Mira ahora bien cómo empieza. La primera línea, o la diferenciación de la línea, perdón, no la primera, la diferenciación de la línea leucocitaria. Todo empieza acá, con esta célula que es el mieloblasto. Nuevamente es un derivado de mesodermo. Durante la fase de diferenciación de tejidos en el embrión, un grupo de células mesodérmicas va a migrar a lo que después va a ser la médula ósea, lo que llamamos la médula hematopoyética, que ya dijimos que su principal sitio va a ser en el hueso, y más específicamente en el caso ya de un humano adulto, principalmente vamos a encontrar en la cresta ilíaca, vértebras y esternón. Estos mieloblastos van a caer y se van a diferenciar en 2 grupos, que es lo que vemos ¿cómo se llama? Esta línea. La línea de la izquierda me va a dar polimorfonucleares. Esta me va a dar monocitos. Okay, vámonos con la primera. Si te das cuenta, esta célula, este mieloblasto, se va a diferenciar en este que está acá, que es el promielocito. ¿Okay? El promielocito, a su vez, se va a diferenciar por 2 líneas. Esta de acá de la izquierda, espérate, acá, que es el megacariocito. Este me va a dar la línea de las plaquetas. Si te das cuenta, este proceso es más rápido, de promielocito a megacariocito. El megacariocito empieza a multiplicarse como megacariocito y empezar a fabricar, a desprender fragmentos del megacariocito para formar las plaquetas. O sea, la plaqueta no es una célula, es un fragmento celular. Pero bueno, ese no me interesa ahorita. No me interesa ahorita. Ya tendrá su momento de salir al baile. Sino que me interesa la línea que está. ¿Qué pasa aquí? Perdón.
la línea que se trifurca acá, o sea, estas tres que van a salir hacia abajo de ella. Empecemos por esta que está acá. El metamielocito, que es, digo, el promielocito, que es el común, el ancestro común de estos tres. Se va a diferenciar en tres líneas. Vamos por la primera. Esta que está acá es el metamielocito neutrófilo. Neutrófilo. En ese momento es una célula redonda con un núcleo que es no segmentado. Ves que el núcleo es redondo todavía. Y todavía no hay, ¿cómo se llama? Todavía no se ve la característica principal que tiene ese neutrófilo, que es que empieza a desarrollar una serie de gránulos en su interior. O sea, por eso los polimorfos nucleares también acá, estos tres también los puedes llamar granulocitos y a veces te lo reportan así. Porque su característica distintiva al microscopio es que tienen gránulos. Conforme va madurando, mira, pasa de metamielocito neutrófilo, luego va a pasar a un metamielocito, lo que llamamos joven, y empieza a mostrar, mira, que el núcleo está empezando a segmentarse. Mira, está haciendo segmentación y empiezan a aparecer unas cuantas vesículas. Se llama neutrófilo porque las vesículas que están apareciendo dentro del citoplasma, los gránulos, no agarran mucha tinción en tu tinción estándar para sangre, que es, a ver, ¿qué me puede decir? Histología otra vez. ¿Con qué se tiñe sangre? Sin el plin, hablen. Hablen, yo estoy viendo la pantalla. Miren, cuando me ponen, ¿cómo se llama? El chat ahorita, yo no lo puedo ver, recuerden, yo estoy viendo lo mismo que ustedes ven ahorita, la pantalla. ¿Qué tinción es? Right. Es right. Es right o right Giemsa. Porque la hematoxilina y eosina no son prácticas para eso. Se pueden teñir con eso, yo estoy de acuerdo, pero no son prácticos porque hematoxilina y eosina requiere una serie de preparación, mientras que el right es para uso, se tiñe en medio acuoso inmediatamente. O sea, si no, imagínate, tendría que esperar una semana para que me reportara un hemograma. Ok. Luego, pasa, conforme va madurando, va desarrollando más gránulos y pasa a esta forma, que es lo que se llama neutrófilo en banda. Neutrófilo en banda porque ves que el núcleo, lo voy a poner acá solo el núcleo, se ve así. Dos lóbulos grandes y una banda que está acá, todavía uniéndolos. ¿Ves? Este neutrófilo en banda es la última etapa de maduración antes de terminar con el producto terminado, que es lo que llamamos un neutrófilo segmentado. Es un segmentado. Los neutrófilos segmentados tienen un núcleo que tiene 5 a 7 lóbulos. Se ve así, mira. ¿Ves los lóbulos separados por esos puentes delgados de tejido en el núcleo, implicando que esos lóbulos son sitios donde está concentrado el material nuclear y esos sectores de conexión delgaditos son áreas donde probablemente hay menos material en el núcleo o donde se está sintetizando o se está copiando ARN. ¿Ah? Entonces, lo que te van a reportar es neutrófilos segmentados. Esta es la forma que deberías tener en la circulación. Ok. Ahora, ¿cuáles son los valores en porcentaje de esos neutrófilos segmentados? Según tu app.
¿cuántos neutrófilos segmentados en porcentaje debes ver entre esos 5 a 10,000 que tenés circulando en sangre? ¿Del 50 al 80%? Del 50, bueno, 80 es 50 es alto. 65, 70, ¿ok? Yo normalmente diría que en circunstancias de paciente sano, la cuenta anda no más allá de un 65 o 70%. ¿Okay? 80 es un poquito alto para la mayoría de las circunstancias. Ahora, aquí es donde tenemos una cuestión. Quiere decir que no solamente la cantidad de glóbulos blancos me interesa, sino su proporción. Ahora, nuevamente vas a tener una situación en la cual en condiciones normales, por ejemplo, ahorita deberías tener solo segmentados. Pero ¿qué implica si de repente me dan una muestra y dice 17,000 leucocitos y 1 o 2% de neutrófilos en banda? Dicen, pero es que las formas en banda son inmaduras. Y normalmente yo no veo bandas en la circulación. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa si veo una forma en banda en un frotis de sangre periférica? Puede indicar que como que se están produciendo muchos en este momento y por eso hay versiones inmaduras, entonces hay alguna infección. Así como vimos en el capítulo anterior que los reticulocitos representaban el hecho de que vos estás sacándolos todavía incompletos porque tenés gran demanda y no te ajustan la forma madura, y bueno, ya yo necesito sacar leucocitos a la circulación y bueno, estos no están completos, pero ya sirven. ¿Ah? Mande formas en banda. Ahora, tradicionalmente, esta carta que va de aquí arriba para abajo, en los textos iba de izquierda a derecha. Fíjate. Empezabas aquí con el mieloblasto y vas a terminar así. Entonces, cuando vos tenés cuando empezás a ver bandas y formas inmaduras, se dice que el diferencial se está corriendo a la izquierda, ¿ok? Tradicionalmente está corrido a la izquierda, implicando que estás yéndote para atrás en la cascada de maduración. Conste, bajo cualquier circunstancia de infección, yo no voy a ver más que segmentados y bandas, o sea, yo no debo ver metamielocitos jóvenes. Este que está acá, espérate. Déjame quitar. Yo no debo ver el número 5, el metamielocito joven. Este no tiene que estar ahí. Cuando veas uno de estos, en la mayoría de las circunstancias, tu primera sospecha va a ser una leucemia mieloide, porque no hay realmente bajo casi ningún punto, ninguna infección que te vaya a tirar tanto a la izquierda que te aparezcan formas francamente inmaduras, básicamente porque como células inmunes, los metamielocitos y para atrás no sirven para controlar la infección. Esto sí, ¿ok? Las bandas sí, en el sentido de que, como te decía, que si viniera una guerra, yo puedo yo puedo decir, Paola, vaya, vení a ayudar. Y dice Paola, bueno, yo no sé hacer nada. No, le digo, ¿sabes inyectar, va? Ya sabes inyectar. Sí, doctor. Aunque sean naranjas, ¿va? No, sí hemos tenido unos talleres ahí, entonces okay. Ya todos 3 a inyectar, doctor. Entonces yo ya lo puedo poner. O sea, son una forma, bueno, ustedes ahorita son una forma bien madura de médico, ¿ah? Pero ya sirven para algo. Ahora, no puedo irme para atrás porque imagínate que dijera, no, necesito estudiantes de medicina y entonces voy a empezar a jalar a los que están ahorita haciendo, qué sé yo, víctimas de Chessman. Vaya. Víctimas de Chessman en Química 1.
Pues están tan indiferenciadas ahorita que no me son de ninguna utilidad. No lo puedo meter al quirófano ni a la emergencia, porque generalmente van a ser más atasco de lo que van a hacer ayuda, solo están haciendo bulto en el hospital. Pero ustedes, ya los puedo jalar para que inyecten, para que pongan vendajes, para que, no sé, incluso probablemente algunos de ustedes pueden suturar. Feo, pero funcional, ¿va? ¿Ya puede suturar, Paola? El doctor Pineda nos enseñó los cadáveres de la necro, pero eso está bien diferente. Pero es que sí, la piel. El problema es que no se aprende a suturar en cadáver porque es totalmente diferente las características, como vos decís, las características del tejido ya son completamente diferentes y no se parece. Por eso es que algunos lo ponen a practicar, bueno, según la época y la disponibilidad de material. Yo aprendí en bolitos. Hace mucho tiempo, yo no, que ahora ya costaría mucho hacerlo porque ya no dejan entrar al hospital, pero así en segundo. Pero yo aprendí en segundo, en bolitos. Te ibas el sábado por la noche a la emergencia del hospital y los internos estaban más que felices una vez que aprendieras y como vos andabas con todas las ganas de coser un montón de bolitos que le habían volado un botellazo en la cabeza. Nada, mira, andate a aquel cubículo de allá que no se está usando y ponete a coser todos los bolos para salir de ellos, ¿va? A salir de ellos, porque ¿cómo joden? De ahora está la otra posibilidad es que te ponen a practicar, creo que te ponen a practicar en un lomo de cerdo, ¿ah? Con piel. La pregunta es qué hacen con el lomo de cerdo después. Sí, eso nos decía el doctor, que podría ser en piel de cerdo. Sí, es un poco más duro. Y si sos un poco más, hay hasta una piel sintética ahí para practicar, pero esa es la que se parece tal vez un poco más a la piel humana, pero yo nunca la he usado. Me dicen que es cara. ¿Okay? Me dicen que es cara como para usarla de sujeto de práctica. Que el lomo de cerdo es una aproximación mucho más práctica. No sé, como te digo, no, esas cosas no se hacían cuando yo estudiaba medicina. ¿Okay? La piel sintética probablemente no la habían inventado. Y nadie iba a ir a comprar pedazos de carne de cerdo cuando en el hospital cualquiera que se presentara apropiadamente y mostrara disposición de aprender, bueno, con un interno la primera vez, mira, esto se hace así, así, así. Después de que lo hacías un par de veces ayudando a alguien, el siguiente ya eras vos el que podía, ¿va? Y para coser una herida, con tal no sangre, con tal haga buena hemostasia, la apariencia cosmética no te debe molestar mucho, pues siempre puedes revisar una herida. Excepción hecha, por supuesto, de áreas como párpado y labio y cara, donde generalmente querés tener a alguien que no sea su primera vez para que no dejar una cicatriz muy problemática de revisar. Pero no hay que ser cirujano plástico para coser una cara bien, ¿eh? Conste. Ahora, entonces, regresando al asunto. Tenemos entonces estos neutrófilos segmentados que se van a caracterizar, como decíamos, las características distintivas. 5 a 7 lóbulos, miden unas 7 micras, poquito más pequeños que los glóbulos rojos, y muchos gránulos pequeños, pero que se tiñen poco. ¿Ok? Esta es tu principal línea. Ya veremos qué hace. Ahora, la línea de los polimorfonucleares puede irse por otras dos rutas. Primera es esta. Pasar por un mielocito eosinófilo. Y verá que se parecen mucho en morfología, pero que este tiene una gran cantidad de gránulos que se están tiñendo de rojo. Por eso eosinófilo. ¿Eh? Pasa a metamielocito eosinófilo y pasa a su forma madura. Mira que es más o menos del mismo tamaño con un núcleo
que tiene menos lobulaciones. Generalmente tiene entre 3 y 5 lobulaciones y bien notable la presencia de estos gránulos rojos. ¿Ok? Aquí rojos obviamente no son tan intensos en el citoplasma. Y aquí vamos a ver que lo que se diferencia principalmente es el contenido de los gránulos. Aquí lo que vamos a tener es principalmente enzimas proteolíticas, fagocíticas, etc. Aquí vamos a tener principalmente mediadores, histamina, entre otras. Histamina y otra serie de mediadores que me van a modificar la respuesta. 3, también aquí vamos a tener inmunoglobulinas, anticuerpos, inmunoglobulina E. La tercera posibilidad es que se vaya por esta otra línea, que es lo que vamos a llamar el mielocito basófilo. Nuevamente, mira, un núcleo no segmentado y un montón de gránulos que se tiñen de azul, ¿ok? Se tiñen de azul, implicando que se están tiñendo con hematoxilina, o el equivalente de la hematoxilina. Estos van a pasar, de hecho, por las mismas fases de diferenciación, aquí solo las omitieron, pasa por una fase de este es un mielocito y pasa por una fase de metamielocito acá, que es muy similar, y termina como el basófilo maduro, mira. Aquí, nuevamente, un citoplasma con 3 a 5 lóbulos, muy parecido, un poco más pequeño que el polimorfo nuclear también, y un montón de gránulos azulitos. Esos gránulos azules contienen más mediadores. En particular, aquí vas a notar que tiene, entre otras cosas, heparina, por ejemplo, que es una de las cosas que la diferencia. Para mejorar la agregación plaquetaria, hacer una serie de procesos. Estos dos, generalmente, lo que vas a ver son mediadores. Ahora, ¿cuánto tengo de eosinófilos y de basófilos en sangre periférica? Eosinófilos, 1 al 3%. Basófilos, 0.5 a 2%. Tus números pueden variar un poquito según lo que estés leyendo de app, ¿ok? Lo que estés usando por app. Pero andan por ahí, ¿ok? Lo que no vas a encontrar en condiciones normales, qué sé yo, 7% de eosinófilos. Eso ya te implica que hay algo ahí levantando la cuenta. Generalmente, en el caso de los eosinófilos, una infección parasitaria. Ok, ahora, el siguiente paso. Estos, como decíamos, son polimorfonucleares y la palabra polimorfonuclear implica que el núcleo es lobulado, es segmentado. Pero si nos vamos a la otra línea o al otro sector, vemos que acá se metió otro grupo de células derivadas ¿cómo se llama? Mieloblasto, del mieloblasto. O sea, este es lo que llamamos la línea mieloide, la línea medular. Aquí tenemos entonces el monocito. Fíjate, este monocito que empieza por una célula relativamente más grande, mira, compara el tamaño, una célula más grande con un núcleo muy escasamente lobulado y con muchos gránulos o muchas áreas pigmentadas en el núcleo, implicando que ahí estás haciendo algún proceso de síntesis. Esto de hecho lo podemos llamar monoblasto. ¿Ok? Y de ahí pasa por varias formas inmaduras para terminar con el monocito
que tiene un núcleo grande, mira, casi no hay citoplasma visible, y un núcleo grande con mucha, bien punteado, con un montón de gránulos, implicando que hay síntesis de ADN, ¿ok? Entonces, perdón, estos monocitos van a ser solo, no va a ser la etapa terminal, porque monocito se llama esta célula cuando está en la circulación. ¿Cuántos tenemos? Ya veremos qué le pasa. ¿Cuánto es la cuenta de monocitos? ¿Qué de 4 al 8%. Del 4 al 8%. Ok, está bien. Puede, a veces algunos te dicen hasta el 10. Ok, pero 4 al 8 me pasa por bueno. Esa es una línea. Okay. La otra línea es la línea de los linfocitos. Aquí solo vamos a ver su génesis, pero no qué están haciendo. Ahora, en el otro grupo, en el otro lado de tenemos la línea linfoide, o sea que aquí tenemos una partición. La línea linfoide es un poco diferente. Las células originalmente vienen del mismo precursor de mesénquima que se convirtió en dos familias. Los mielocitos migraron a la médula ósea, a la médula hematopoyética, para ser más correctos, mientras que los linfocitos emigraron hacia el tejido linfoide. Entonces pasan por 3 líneas de diferenciación. Y vamos a abreviar un poquito esta explicación porque después la veremos. Un grupo de ellos se va a migrar hacia el timo, ¿ok? Hacia el timo, y se va a convertir en un grupo de células que se llama linfocitos T, T de timo. Otros migran hacia las placas linfoides, hacia los ganglios linfáticos, pero en particular las placas linfoides de tejido que está debajo de las mucosas, en particular en la mucosa digestiva. Y van a migrar para convertirse en linfocitos B. ¿Okay? Y dicen, ¿por qué B? B resulta que porque los estudios originales, que definieron toda esta génesis de las líneas, dice, los hicieron, entre otros, en pollos. Y en pollos el órgano linfoide principal está en el intestino. Es una estructura que se llama la borsa de Fabricio. Y entonces de ahí viene B de bolsa. La otra línea de linfocitos que sale son estas que se llaman las células NK, ¿okay? Natural Killer. Eran linfocitos que como no tenían mucho que hacer, se pusieron a ver películas de Tarantino. ¿Okay? Entonces se convirtieron en Natural Killers. Ahora, estas 3 líneas linfoides, después nos vamos a meter con ellas. Solo veamos ahorita cuánto es su valor, porcentaje, su diferencial. Del 15 al 30%. Ahora, la cuenta de linfocitos en tu hemograma común no me va a decir si son, ¿cómo se llama? Linfocito T, linfocito B, célula NK, no me lo dice. Se puede saber, pero para eso necesitas una serie de pruebas especiales, ¿ok? Para hacer recuento de tipos específicos, porque incluso, por ejemplo, dentro del linfocito T, vamos a tener una clasificación de los linfocitos T. Okay, hay una subdivisión de ellos. Y entonces yo lo puedo medir. ¿Va? Por ejemplo, dice CD4, CD8, etcétera. Los linfocitos B normalmente solo te los van a tipificar como linfocitos B porque vamos a ver que literalmente hay millones de variantes, así, sin exagerar. Y en el término literal vamos a decir que hay millones de variantes de linfocitos. Ahora, empecemos por acá, por el ciclo de vida. Estas células, como las ves ahí en la circulación, realmente no es
su destino final. Empecemos con el neutrófilo. El neutrófilo tiene una vida media de 5 a 7 días. Y estos aproximadamente lo mismo. 4 a 8, porque va a variar días. Pero de estos 5 días, una vez que los soltea de la médula a sangre periférica, van a estar muy poco tiempo en la, ¿cómo se llama? En la circulación. Una vez que este leucocito salió a dar vueltas por la sangre, va a estar aproximadamente de 4 a 8 horas en sangre periférica, circulando. Ahí es lo que lo agarraste en el hemograma. Pero de ahí va a migrar hacia los tejidos. ¿Okay? La mayoría, la inmensa mayoría de las células inmunes está en tejido periférico. Ponerlo así, vaya, por ejemplo, si están haciendo función de policía, ¿a vos dónde querés tener a los policías? ¿Dando vueltas por la circunvalación o metiéndose? Bueno, yo diría que son igualmente insoportables en cualquier lugar, pero ¿dónde preferiría tenerlos trabajando? ¿Dando vueltas en la circunvalación o metidos en los barrios y colonias viendo las calles que no haya nadie anda haciendo nada indebido? En los barrios y colonias. En los barrios y colonias, es lo lógico. Digo, en teoría, porque vos sabes que, como te digo, generalmente son igual de molestos en cualquiera de las dos situaciones, muy poco utilizables. Pero bueno, vamos a asumir que hace su trabajo. Lo mismo sucede acá. Si estás patrullando la circulación y no patrullas los tejidos, solamente funcionaría o serían capaces de responder a una infección cuando penetró al torrente sanguíneo. Generalmente eso ya es una etapa bien tardía de la situación. Yo los ocupo en tejidos periféricos, por lo tanto, tienen que tener un mecanismo para, uno, migrar en circunstancias normales a través de los vasos sanguíneos. Dos, para migrar preferencialmente al sitio donde se utilizan, o sea, donde hay alguna señal, donde hay algún tipo de señal de que está ocurriendo una infección. O sea, ese tipo de migración transvascular, que aquí tiene una palabra, se llama diapédesis. Ya veremos qué es lo que hace. Vamos a ver. Ahora, obviamente que esta duración de 5 a 7 días que te estoy dando es en ausencia de infección. En una infección grave, el consumo de polimorfonucleares va a ser más alto y la vida media va a disminuir porque lo estás gastando. Mientras que los monocitos, en particular, hacen algo parecido. Están de 10 a 20 horas en sangre y de ahí migran, bueno, no esta forma, esta, migran y se van a convertir o van a cambiar su nombre y van a entrar en tejidos donde se llaman macrófagos tisulares. Entre otros, porque tienen un montón de nombres. ¿Okay? El sistema de macrófagos tisulares implica que estos monocitos que se distribuyen van a estar preferencialmente en dos sitios. Uno es en el intersticio de la mayoría de los tejidos. Dos, en algunos sitios en particular van a estar pasan el vaso sanguíneo y se quedan justo debajo, justo detrás de la pared del vaso. ¿Ok? En particular porque tienen ahí reciben algunos nombres porque sus funciones se especializan un poquito. Sinónimos de macrófago tisular depende. Por ejemplo, en el hígado se llaman célula de Kupffer. ¿Okay? En el vaso se llaman célula de sinusoide. En el pulmón se llaman macrófago alveolar. En el sistema nervioso central se llaman microglia. Esta es tu famosa microglia de que hablábamos el semestre pasado. ¿Ok? En tejido normal le puede llamarlo macrófago tisular o histiocito también. ¿Ok? Son lo mismo, son la misma célula, solo que diferentes personas los describieron cada cual en su momento y le pusieron su nombre pensando que eran los primeros que los describían y ahora pues ya se demostró
que son realmente la misma célula, solo que en diferente lugar. Vaya, como decir de esta manera, son ese sistema de vigilancia y de hecho, esta va a ser la primera línea de vigilancia. No necesariamente la primera línea de defensa, pero tiene una función no solamente de fagocitar células, sino que de alertar al sistema. Y alertar al sistema implica presentar el agente invasor al resto del sistema. ¿Qué quiere decir? Con presentación del antígeno. Implica, veámoslo así, viene por ejemplo y Paola, que está, ¿cómo se llama? Desesperada. No tiene dinero. Sus padres no están contentos con cómo le está yendo en la facultad y le cortaron su suministro de dinero. Como Paola no tiene suministro de dinero, ya no puede satisfacer esa adicción que la consume a las gomitas, ¿ok? A los gummy bears. A Paola, ahí donde ustedes la ven, no, yo no quería ponerte en evidencia, pero tengo información confiable que sos adicta a los gummy bears. Sí me gustan, doctor, pero no adicción, pero sí me gustan. A confesión de parte, relevo de pruebas. Ahora viene Paola para satisfacer su adicción, viene y se le ocurre irse al City Mall. ¿Cómo se llama esa tienda que está ahí por el food court que venden que los venden por libra? Ya sabes cuál, ¿va? Creo que se llama Candyland. Ok. Viene Paola y se mete mira, llega con una mochilota grande y empieza, pero la agarran. Entonces viene la presentación del antígeno para indicarle a todo el sistema, vienen y ponen su foto así sosteniendo la bolsa en la puerta. Cuidado con esta, que no hay que dejarla sola, ¿va? Ahí estás presentando el antígeno para que los demás dueños de tiendas de dulces sepan cuando vos llegas que hay que tenerte un ojo encima, ¿ok? No vaya a ser que quisieras ir a hacer lo mismo a la otra tienda parecida que está en Altar. Eso es presentarlo y vos vas a ver que esto es muy común por alguna razón en las ferreterías. Si vas a Laracho o a Femosa, está la galería de los que agarraron robando en la tienda, ¿va? Supongo que con ese conózcalos. Mira, obviamente eso no es nada bueno, pero que me agarran robando en una ferretería será vergonzoso. Ahora, menos mal que no hacen eso, qué sé yo, en la tienda de Lovable. ¿Te imaginas que te saquen una foto puesta en evidencia que estás robando ropa interior? Ok. Triste, ¿eh? Ok. Entonces, el monocito tiene esa función esencialmente. Si detectó algo que no debía estar ahí, en primer lugar lo fagocitó. Segundo, después de fagocitarlo, tomó la parte distintiva, por así decirlo, del microorganismo del invasor, o sea, el antígeno, y lo va a presentar al sistema. O sea, lo va a exhibir de una manera específica y predeterminada. Y esto tiene dos funciones. Uno, va a hacer que el sistema de linfocitos que forma la memoria inmunológica lo detecte y empiece el proceso para generar memoria y anticuerpos. Dos, este proceso también de presentación llama refuerzos, porque asumo yo, detecté un invasor, pero este es el primero que detecto, no necesariamente es el único, puede ser el signo de una infección grande que viene. Entonces, aquí entramos en la idea de la segunda línea de defensa. La segunda línea de defensa, que implica primero el sistema de monocitos, macrófagos, y el sistema de polimorfonucleares,
que detectó la presencia de un patógeno, de un invasor, y empezó a llamar refuerzos de entre sí mismo. ¿Okay? Empieza a estimular que en particular los polimorfos nucleares, migren hacia el sitio de la infección y empiecen a trabajar. ¿Okay? Y al mismo tiempo alertó a las siguientes partes del sistema, el sistema de los linfocitos, que va a tener que hacer una serie de cosas para regular la respuesta inmune y para montar la siguiente línea de defensa. Veamos la segunda línea. Pues. ¿Me van siguiendo hasta ahorita? ¿Están todavía conmigo en esto? Sí, doctor. Ok. Mire, una manera de ver esto, ok, yo estoy haciendo la explicación, pero aquí pues dibujar en una pizarra no es práctico. Si ustedes agarran el sistema y empiezan a hacer algo así con un mapa, esta es la primera línea, conecta con esta, estimula esta, y vas a terminar con algo así como con un algoritmo, con un mapa que te muestra todas las diferentes maneras. Es un ejercicio interesante, es una manera de conceptualizar, porque aquí hay un montón de cosas que parece que están trabajando separadamente, pero realmente una influencia a la otra. Aquí todas las partes del sistema se influencian entre sí. Ok, entonces, vámonos para acá. El primer punto, vamos a ver, es que una vez que detectaste, vamos a hacer esto. Hay dos procesos acá. El primero es este, mira, las células inmunes, los polimorfos, son capaces de aumentar, de atravesar, perdón, la pared. Eso es lo que llamamos diapédesis. Para que haya diapédesis, vamos a tener dos cosas. Primero, aquí tengo una sustancia X, o sea que aquí tengo un macrófago, un monocito, mira, secretando una sustancia química, un mediador que está llamando leucocitos. De estos mediadores hay un montón. Pues vamos a empezar con el primero, que es una serie de moléculas llamadas interleucinas. Y es una familia de ellas. Tenemos desde IL-1 hasta IL-12, cada cual con su diferente función. Y tenemos también productos de la cascada inflamatoria, porque una vez que este monocito detectó algo, empieza a activar la cascada del ácido araquidónico, la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Estos dos son derivados, eso no sé si lo han visto, de un ácido graso que se llama ácido araquidónico. Eso no lo han oído hablar nunca, ¿va? O ya lo vieron en histología. No, doctor. Ok. Ay, Dios. Bueno. Cuando vos empezás a destruir células, vas a montar, aparte de una respuesta inmune, una respuesta inflamatoria. El ácido araquidónico es un ácido graso de 20 carbonos. A su vez, este ácido graso de 20 carbonos, componente de la membrana celular, generalmente vas a encontrar que es la parte lípido de un fosfolípido. Un fosfolípido sí sabemos qué es, ¿va? Ahí sí. Ok. Ahí sí. Fosfolípido. Entonces, los neutrófilos también, pero ahorita estamos con el monocito, puede agarrar los fosfolípidos y utilizar una enzima, se llama la fosfolipasa A2. ¿Ok? Esa fosfolipasa A2. Vamos a quitar esto. Espérate. La fosfolipasa A2 me está soltando ácido araquidónico como producto de esa reacción. Cuando muestre ¿cómo se llama? Este ácido araquidónico, lo voy a pasar por dos enzimas diferentes. Ahora tengo, mira, fosfolípido de membrana de las células que están dañadas. Le paso la fosfolipasa.
A2 para ser más específico. Y la convierto en ácido araquidónico. Y esta la puedo mover por dos enzimas. La primera es la lipooxigenasa. Y el producto de la lipooxigenasa va a pasar a ser leucotrienos. Okay. Mientras que otra enzima, bueno, una serie de enzimas, tengo la ciclooxigenasa, la COX. Tengo la COX-1 y la COX-2. Hay dos ciclooxigenasas. Me van a pasar por una serie de intermediarios para formarme prostaglandinas y tromboxanos, tromboxano A2 en particular, que me modifica la agregación de la plaqueta. Esta prostaglandina es una familia, va a pasar por una cadena de enzimas que incluye también una enzima llamada la prostaglandina sintetasa. Okay. Resultado me produce esta. Aquí hay una serie de prostaglandinas. Tengo prostaglandina A, prostaglandina A1, prostaglandina E2, prostaglandina F2 alfa. Hay como 10 de ellas. Ahora, estas prostaglandinas lo que están haciendo es que son mediadores inflamatorios súper potentes. Vaya, por ejemplo, veamos y tomemos no sé, tomemos a Irma. Irma viene y por andar, no sé, jugando a saber a qué cosa, y se pegó un macanazo y, bueno, le duele porque se dio un buen macanazo contra algo. ¿Qué toma? ¿Qué tomas, Irma? Si te diste un porrazo y andas, qué sé yo, todo morado del pie porque, no sé, algo hiciste. ¿Qué tomarías? Ay, se me fue el nombre, pero algo para calmar el dolor. Se me fue el nombre. Bien. ¿Y andas toda inflamada la patita? Un antiinflamatorio. Pues los antiinflamatorios básicamente son medicamentos que bloquean la ciclooxigenasa. Los convencionales me bloquean la ciclooxigenasa 1. Los más modernos me bloquean la ciclooxigenasa 2. ¿Ok? Vaya, para decirte un inhibidor de COX-1, ibuprofeno. Vaya, el más vendido. El acetaminofén sí la bloquea, pero ese es otro rollo, porque ahí hablamos de inhibición central versus no selectiva y otra serie de cosas. No viene el caso. Y modernos que bloquean solo la COX-2, vaya, para decirte uno, arcoxia, etoricoxib, ¿ok? Que solo me inhibe selectivamente la 2, porque la prostaglandina las vas a encontrar por todos lados, y el inhibir la COX-1 junto con la COX-2 me afecta, por ejemplo, la protección de la mucosa del estómago. Por eso es que los antiinflamatorios te hacen paste el estómago. Pero bueno, me salgo y bastante del tema. El caso es que vos estás llamando aquí esta sustancia, llamala interleucinas, prostaglandinas, leucotrienos, lo que sea. Y estás llamando a tu glóbulo blanco. Es una señal de alarma. Una señal de alarma. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los leucocitos que están circulando van a detectar la señal de alarma y va a pasar dos cosas. Primero, van a hacer marginación, o sea que van a adherirse a la pared del vaso sanguíneo, cosa que normalmente no harían. Y dos, estos mediadores inflamatorios van a afectar al endotelio de la pared del vaso y van a aumentar la permeabilidad, o sea, van a permitir que haya espacio entre célula y célula. Esto le da un espacio para que los leucocitos migren y son atraídos por la sustancia que lo está llamando, y migran en dirección en función de la concentración de esta sustancia. Mira. Ahora,
resulta que en todo punto, ninguna célula, ningún sector del cuerpo está más de unas 50 micras de un capilar. O sea que, básicamente, en promedio, estos leucocitos lo único que tienen que moverse son unas 50 micras. Y la quimiotaxia es útil o tiene un rango de unas 100 micras. O sea, suficiente como para que, no importa dónde encontres un macrófago, sea capaz de jalar polimorfonucleares, en particular neutrófilos, desde un capilar hacia donde encontró, hacia donde detectó algo que no debía estar ahí. ¿Okay? Entonces, y esto tiene un mecanismo molecular. Vamos a ver si está por acá. Espera. A ver si lo tenemos. Porque hay una serie de moléculas que se llaman moléculas de adhesión. No están acá. A ver. Aquí está. Este es el proceso, mira. Ves que hay tejido inflamatorio. Y entonces estos mediadores que mencionaba hace un rato, tienen un nombre genérico. Para en vez de decir, llamarlas citoquinas. Mira lo que sucede. Va pasando un polimorfo nuclear por acá. Y acá algo me está produciendo citoquinas. O sea, hay una infección y el monocito, el macrófago, me está fabricando citoquinas. Mira lo que hace. En primer lugar, este estimula a la célula endotelial para que exprese un receptor al cual se puede, que puede detectar el polimorfo, y el polimorfo se une a la pared que está expresando esta proteína llamada ICAM1, ¿ok? Ahora, combinado con esta proteína, combinado con este receptor que se llama selectina, que le dijo al polimorfo que se pegara ahí, se une a esta ICAM1 ICAM quiere decir molécula de adhesión intracelular, Intracellular Adhesion Molecule Type 1, implicando que cuando el neutrófilo encuentre estas dos, se va a pegar, y esta molécula, una vez que se pegue al neutrófilo, le señala a la célula endotelial que se aparte, mira, que se aparte. Aquí dejo espacio para que éste pueda abrirse paso, abrirse paso como si estuviera queriendo salir de un bus, ¿no? Pero eventualmente, después de que se adhirió, se unió y se identificó acá, uniéndose a ICAM1, la célula endotelial se retrae, el leucocito empieza a migrar, atraviesa la pared y luego la pared se cierra detrás del polimorfo. Mira, ahora quedó en tejido intersticial. Para hacer eso, entonces, en resumen, necesita que las citoquinas hagan que la célula endotelial, en primer lugar, exprese esta selectina, ¿va? Si la selectina no está marcando, el leucocito no debe de unirse a nada, porque precisamente es lo que hace que seleccione ese punto del árbol vascular para salir por ahí. Para salir por allí. Entonces, ya aparte de hacer que los neutrófilos migren, también las citoquinas, cosa que no explican aquí, es que cambian la permeabilidad de la célula endotelial y permiten que filtre el líquido al intersticio. ¿Por qué? Porque obviamente acá ahora vas a tener un sitio donde está ocurriendo algo y los neutrófilos necesitan un medio líquido para poderse movilizar. Por lo tanto, empezás a inundar el tejido con líquido que está filtrándose a través de la pared del vaso. ¿Okay? Una de las responsables, por ejemplo, de una de las manifestaciones características de toda reacción inflamatoria, que es obviamente el edema, o sea, la hinchazón del tejido. Ahora, una vez que, mira, ahí tenemos
mira, las células de Kupffer, que es el mismo macrófago, lo único que ves cómo se esconde detrás de la pared del sinusoide. Bueno, ahora, vamos con los neutrófilos. Una vez que lograste meter neutrófilos al sitio de adhesión, ahora tenés que ponerlos a trabajar. Y hacen dos cosas. En primer lugar, esta es una célula fagocítica. O sea, esos, ¿cómo se llama? Esos neutrófilos tienen en los famosos gránulos, lo que tienen son enzimas de lisosomas. O sea, esos gránulos implican enzimas para alimentar lisosomas y peroxisomas. ¿Okay? O sea, que tienen enzimas proteolíticas, tienen peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y una enzima para desintegrar el peróxido, una peroxidasa. Ahora, cuando este neutrófilo engloba a una bacteria, por ejemplo, emite un pseudópodo, hace fagocitosis y, como ya hemos hablado en capítulos anteriores, le descarga ¿cómo se llama? El contenido del peroxisoma al interior de la vacuola fagocítica donde atrapó la bacteria. Y ahí las peroxidasas empiezan a descomponer el peróxido, ya sabemos, en agua, magnífico, radicales libres de oxígeno. Y créeme que hay pocas cosas más violentamente agresivas que un radical libre de oxígeno, ¿eh? Que se va a unir y va a oxidar literalmente membranas, ADN, pleca ARN, todo el componente celular. Y el tercer componente de una reacción de peroxidasa es calor. Porque las bacterias en general son bien sensibles, ¿no? Sus sistemas enzimáticos no son tan regulados como los de las células más avanzadas y son bien sensibles a la temperatura. De hecho, eso se usó en un tiempo para tratar algunas enfermedades. ¿Alguna vez oíste hablar de la piretoterapia? Para que veas qué tan sensible es una bacteria. No, doctor. Mira, estamos hablando de los años 1910. En esa época la sífilis era una cuestión, bueno, un poquito antes de 1910. La sífilis era una bacteria una infección muy problemática. En primer lugar, es una infección por transmisión sexual, que por definición las infecciones por transmisión sexual son súper fáciles de propagar. ¿Okay? 2, la sífilis como tal. La sífilis primaria no es el problema, porque básicamente lo que es una infección de la piel y las mucosas genitales. Pero la sífilis terciaria te afecta la vascularidad cerebral. Entonces, los pacientes con sífilis, después de 10, 20 años de tener la enfermedad y desarrollar neurosífilis, terminaban con lo que se llamaba paresia general progresiva o parálisis del insano. Básicamente, te demolía la mayoría de las funciones. Entonces, terminan locos y completamente inválidos. ¿Ok? Completamente inválidos. Vaya, para ponerte así, una de las víctimas más famosas de la sífilis, Al Capone. ¿Sabes cómo terminó Al Capone? Después de haber sido el mero de Chicago. Él había agarrado sífilis en la juventud y murió a los 49 años, fíjate. Completamente loco, se orinaba en los pantalones, ya no sabía, bueno, en un momento estaba tan deteriorado que no sabía ni su nombre, no sabía quién era, estaba como un niño. Entonces, el problema con la sífilis es una bacteria, ¿no? Treponema pallidum es una bacteria así en espiral, parece un sacacorchos, que no había nada con que tratarla. La única cosa que había para tratar la sífilis era un medicamento llamado 606 o Salvarsan.
Se llamaba 606 porque el descubridor había probado 605 sustancias diferentes antes de encontrar una que funcionara. El problema es que el 606 es un compuesto de arsénico. ¿Te gustaría que te trataran con arsénico para cualquier enfermedad? No, ¿ah? Ok. Entonces, y no es muy efectivo. Es lo peor. Entonces, ¿sabes cómo se trataba la sífilis en 1910? Alguien se dio cuenta que la bacteria esta era muy sensible a las temperaturas altas y prolongadas. Entonces, bueno, cocinemos la bacteria. Venían y te inyectaban con sangre de un paciente que tuviera una crisis aguda de malaria. Oíme bien. Te metían una infección para sacar otra. Agarraban poco de sangre de un paciente con una crisis malárica, te inyectaban para que te diera malaria. Entonces te da fiebre, la malaria te da 39,5 de fiebre por 2 días seguidos, de ahí cada 3 días te da una crisis de fiebre, hasta que matabas la bacteria de la sífilis. Y vos decís, ¿y ahora qué hago con la malaria? ¿Va? Pero la malaria sí tiene tratamiento, que es quinina, y la quinina se conoce desde hace ya mucho tiempo. Entonces, te metían malaria para matar a la sífilis porque sabían que la bacteria es súper sensible a la temperatura. Y aquí, una de las razones por las cuales estás usando peroxisomas es porque la elevación de la temperatura es algo que es muy útil en términos de ayudarte a neutralizar las bacterias. Ahora, una vez que hiciste la fagocitosis, me dice, ok, muy bien, ya estoy fagocitando bacterias, pero por supuesto, los neutrófilos no tienen la capacidad para neutralizar o para fagocitar cosas muy grandes. Ahí es donde entra que la migración también me incluye monocitos y macrófagos. Ahora, ¿por qué? Porque vos podés hacer una cosa. Tomar un macrófago, bueno, número 1 es una célula más grande con más capacidad. Número 2, agarrar varios macrófagos y se pueden fusionar entre sí para formar lo que se llama una célula gigante. ¿Ok? Te iba a hacer una comparación, pero esa no la ibas a entender. Lo de la célula gigante, o tal vez sí. Es que había un programa de televisión de unos robots así, eran como los Transformers, pero estos se podían juntar así para formar un robot gigante. Los Gobots se llamaban eso. Esa nunca la viste, ¿ok? Esa nunca la viste, a menos que tu papá tenga grabadas un montón de series de muñequitos de los 80s en VHS, ya no la conociste. No la vi, pero hay muchos similares. Después de eso salieron muchos similares. Los Power Rangers, los... Voltron también, dice Elías, Voltron es cierto, Voltron era igual. Los Power Rangers se podían juntar los Rangers para hacer un Ranger grandote. Sí. Yo nunca las vi, es que me parecían tan pendejos. Y cuando volvieron a sacar los Power Rangers, que a mí me daba cólera porque mi sobrinito, en ese tiempo estaba chiquito, y lo estábamos poniendo en karate. Y yo creo que todos los senseis de karate deben de odiar a los Power Rangers. ¿Sabes por qué, va? Porque les enseñan mal karate. No, sino porque los niños imitan y están haciendo todas aquellas muecas y payasadas, que no es buena forma. Entonces, cuando el sensei les quiere enseñar algo bien hecho, los niños entonces entran en el conflicto, que como vieron cómo se está haciendo bien, pero también pasan más tiempo pegados con los Power Rangers y entonces los confunde. O sea, aprenden brutadas, ¿verdad? De tipo Hollywood. Entonces, supongo que los han de odiar. Por suerte, mi sobrinito nunca le hizo ninguna influencia porque básicamente después dejó el karate y ahora pues imita a otros personajes de la televisión, básicamente porque el más es igualito a Bruno. Si yo te pusiera una foto de mi sobrino, lo primero que empezás a cantar, no se habla de Bruno, porque es igualito, la misma narizota, nunca se rasura, está todo el día encerrado en el cuarto o tras la pared, no estoy seguro. Entonces, Bruno. Bueno, pero regresando a la idea. Ahora te voy a decir, no lo conoces, ya salió antes de vos, pero era de ahí de la SAI. Bueno, el caso es que
El caso es que aquí estás juntando varios macrófagos para hacer una célula gigante, y las células gigantes, obviamente, tienen capacidad para fagocitar organismos mayores. ¿Por qué? Porque mira, tu bacteria típica mide 1 micra de longitud o de diámetro, como lo querrás llamar, y es fácilmente fagocitable por un neutrófilo que mide unas 7 micras. Pero, por ejemplo, un parásito, un protozoo, puede medir más de 10 micras de largo. ¿Va? Y entonces ya no lo podrías fagocitar con ninguna célula sanguínea. Pero si juntas varias y puedes tener un macrófago o una célula gigante que mide unas 30 micras de diámetro, ya la suma de ellos, eso ya es capaz de fagocitar muchas más cosas, incluyendo cuerpos extraños que sean inertes, porque la respuesta inflamatoria o infecciosa o inmune la puedes hacer también contra cosas que no están vivas. Vaya, por ejemplo, viene Paola, que no me hace caso de que no debe andar en calcetines por toda la casa, y se enterró, había una astillita de algo, atravesó y se le enterró en la piel, ¿ok? En la planta del pie. Y entonces desarrollas ¿cómo se llama? Una reacción de cuerpo extraño hacia la astilla, que es inerte, pero aún así necesitas fagocitarla y englobarla de alguna manera, y necesitarás algo más que un neutrófilo para hacerlo. Probablemente va a tener que desarmarla y fagocitarla en piezas. Pero ahora viene el segundo punto. Una vez que el monocito hizo este proceso de fagocitosis, vas a hacer otra cosa. Ahí es donde viene la presentación del antígeno. Los neutrófilos lo pueden hacer también, pero en general es más una función del monocito. Como te decía hace un momento, presentar el antígeno quiere decir que yo voy a tomar un fragmento, generalmente de la membrana o algún componente distintivo del objeto que se fagocitó, y enseñarlo al resto del sistema. Para eso yo tengo ¿cómo se llama? En la superficie de la célula inmune, tengo 2 proteínas que se llaman las proteínas MHC. Ahora vengo acá, fagocité algo y lo enseño, lo voy a enseñar. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la membrana del linfocito y tengo 2 proteínas. Esta se llama MHC1 y esta se llama MHC2. ¿Ya? Ahora agarré y tenía un pedazo de una bacteria. Aquí voy a poner un pedazo de una bacteria. Ponele. ¿Ah? Antígeno. Ahora mira, este antígeno está siendo presentado, está siendo identificado por estos 2 MHCs. Aunque dice, mira, agarrado de cada lado, este es el antígeno. ¿Por qué? Porque va a permitir que otra célula inmune va a agarrar, y ahora tengo acá una célula inmune diferente. Tengo un linfocito. Y tiene acá un receptor para detectar esto. Okay. Detectó, dice, mira, las MHC1 y 2 están acá y entre ellas hay algo. Ese algo, por definición, es algo que acaban de capturar. Captúrenlo y tómenlo como muestra para montar una respuesta contra este antígeno. ¿Okay? Que es precisamente lo que vos querés. Estás alertando al resto del sistema. O sea, la presentación del antígeno es una manera de alertar al resto del sistema. Pero aún así, estamos haciendo, todavía hay más. ¿Okay? Los neutrófilos, y de hecho los monocitos también, van a hacer otra función. ¿Cómo marcar? Porque ahora tengo el problema. ¿Cómo marcar a lo que ataqué? ¿Cómo
listo para destrucción. Va, ahora ponele. Como esto es bien parecido a una guerrita, ¿va? Suponete que yo estoy peleando, o sea, me aburro de dar fisiología porque, no sé, no me gustó y me voy a meter a una brutada. Me voy a meter a una brutada y decido irme a Ucrania, ¿va? A Ucrania, al fin y al cabo, es una causa noble, ¿vale? Considerando que estos rusos, hijos de su madre, se fueron a meter donde no debían, ¿ok? Yo voy a ir a ayudar a los ucranianos. Ahora imagínate, yo ando por ahí patrullando por el bosque y me encuentro un tanque ruso. Yo no me voy a meter solo contra un tanque, ¿va? ¿O sí? No, no creo que sea tan atrevido. No, si tuviera con qué, sí, pero no tengo. Ahora, yo no puedo meterme solo contra el tanque, pero puedo marcarlo, ¿ok? Entonces, mira, agarro una granada de esas de humo, ¡pum!, se la tiro al tanque para que empiece, para que detrás de ella empiece aquel montón de humo saliendo. Agarro el radio y le digo a alguien que está por arriba con un helicóptero, hey, soltale un cuetazo ahí donde veas el humo, ese es un tanque. Viene alguien ahí arriba, ¡pa!, y se lo revienta. Yo no lo destruí directamente, pero no quiere decir que no pueda llamar a mis amiguitos. ¿Ya me entendés cuál es el asunto? Ahora, ese proceso de marcado, porque yo pudiera llamar solo por radio y decir, hey, mira, aquí hay un tanque. Pero el man que está en el helicóptero de repente tiene dos tanques acá, uno es ruso y uno es ucraniano, y yo no lo quiero pegar a mis propios aliados. Entonces le digo, me va a decir, ¿cuál de los dos es el ruso? Brother, ¡pum!, el que está tirando humo. Ah, ahora sí. ¡Fa! ¡Cuáleselo! Así de fácil. Entonces yo puedo marcar a un agente invasor, un neutrófilo puede marcar a un agente invasor para señalarlo que es una célula que está en condiciones o que es necesario destruir. Y ese proceso tiene un nombre, se llama opsonización. Opsonizar quiere decir identificar y marcar a una célula invasora para que sea fagocitada, o sea, poner una banderita de esta no debe de estar aquí. Ahora, esto implica que tanto los neutrófilos como los monocitos pueden opsonizar células que no sean capaces de destruir, ya sea para marcarlas para otro neutrófilo que tal vez tenga capacidad o para otra célula. Por ejemplo, un neutrófilo marcar una célula que es más grande que él para que una célula gigante sí la pueda fagocitar. Luego, además de ello, estos neutrófilos están haciendo otra cosa. Están formando, están secretando una serie de proteínas de un sistema que se llama la cascada del complemento. Te lo voy a mostrar ahorita. Después porque tenemos que analizar la cascada del complemento, que es un poquito más difícil de ver. ¿Ya? No. Esto es el sistema del complemento. Mira, un sistema de proteínas que me va a hacer varias cosas. Ya, como te dice, opsonizar bacterias, activar células, llamar más leucocitos y eventualmente termina también destruyendo cualquier célula. Mira, es un sistema de cascada en la cual estos C1, C1, C4, C2 son enzimas. Una enzima actúa y activa otra enzima que activa otra más. ¿Y cuál es el resultado? Que ya sabemos cuando yo uso una cascada de enzimas. ¿Por qué uso una cascada de enzimas? Amplificar la señal. Amplificar la señal, exactamente. O sea que aquí estoy haciendo, cuando estoy activando el sistema de complemento, estoy haciendo algo muy importante,
que es la amplificación de la respuesta. Ahora veámoslo así. Viene un macrófago y se topó con una bacteria. La fagocitó, inició y empezó a soltar proteínas del complemento. Las proteínas del complemento, que también son citoquinas, igual que los prostaglandinas, los leucotrienos y los de las interleucinas y todas las demás sustancias de que hablé, me están llamando polimorfos. Los polimorfos, a su vez, me van a llamar a más polimorfos, ¿ok? Como que dice, te metiste ahí, llamen a los amigos, ¿no? Montan una respuesta, pero de repente te das cuenta, vaya, ya que estamos hablando de ucranianos, suponete que yo capturé a un soldadito ruso que andaba por ahí, de seguro este andaba invadiendo y puede que sea el primero, el que lo mandaron a investigar, a reconocer el terreno, o puede que sencillamente era parte del batallón, pero espérate un momentito, y se fue al bosque, bueno, para vaciar la vejiga y está, o cualquier otra. O imagínate, agarras al ruso y lo capturaste literalmente con los pantalones abajo en el bosque, ¿ok? Y dice, aquí, así te quería agarrar, brother. El tipo agachado con su copia del periódico de Pravda, ¿va? ¿Ok? Arriba, sos prisionero. Pero una vez que yo capturé al ruso, hey, brothers, llamo yo a lo, hey, brothers, fíjate que acabo de capturar un ruso acá, vénganse unos 20 acá para una patrulla, donde hay un ruso hay más. Entonces vienen los otros 19 ucranianos que andan conmigo y, bueno, capturaron al ruso, después de que lo macanearon. Ok, vamos a buscar y entonces empiezan a dispersarse, y de repente topan otro ruso, ya van 2 y a saber si atrás no hay un batallón entero. Todo el mundo se pone en la radio, en el teléfono, no sé qué usen en estos días en la guerra. Mándenme todo el batallón que a saber qué nos vamos a topar allá. Cada vez que vos estás haciendo amplificación, el nuevo grupo de células que fuiste llamando, amplificadas, llaman a más células. O sea, estás haciendo una progresión, estás haciendo una multiplicación, la progresión es logarítmica. 1 llamó a 9 más para que sean 10, ahora 10 llamaron a 90 para que sean 100 y estás aumentando la cantidad. Y mientras más amplificación haces, más estás aumentando la permeabilidad vascular, más estás aumentando la inflamación, más estás montando una respuesta más grande. De hecho, uno de los problemas que vamos a tener es saber cuándo inhibir la respuesta, porque hasta el momento, si yo solo estoy haciendo retroalimentación positiva de la quimiotaxia, de la quimiotaxia de glóbulos blancos, eventualmente puedo mantenerla hasta que la respuesta inflamatoria me haga daño o me acabe todos los glóbulos blancos que pueda producir. O sea, yo no quiero montar una respuesta desmedida tal vez lo que tengo es un pinchazo aquí de unas cuantas bacterias y no quiero movilizar todo el sistema. ¿Cómo modular el sistema? Tenemos una pregunta abierta entonces para contestar después. Ahora, hasta ahorita solo hemos hablado de neutrófilos. ¿Y las demás células? ¿Ok? Ya hablamos de estos, ¿de acuerdo? Y ves que hay por todas partes, pero ¿y ahora cómo empiezo a hacer, cómo se llama? Y me faltaba otra cosa. ¿Qué pasa si yo empiezo a llamar acá neutrófilos y están montando una respuesta y están soltando, como te decía, un montón de mediadores de citoquina, interleucinas, etcétera? Su efecto solo será local. Supongo que ahí entra la respuesta de cómo mantener el efecto en un solo lugar. Sí, pero esa es una. Eso es como esa modulación de la respuesta y mantenerla local. Pero en realidad toda respuesta inmune tiene 2 componentes. Un componente que es local y un componente que es a nivel global. Si yo tengo una infección, por ejemplo,
en una mano, una infección en la mano, y estoy consumiendo glóbulos blancos, también esas interleucinas de la respuesta inflamatoria van a hacer, me van a hacer lo que llamamos respuesta a la infección, respuesta global, respuesta sistémica a la infección. Si yo estoy consumiendo más glóbulos blancos en un sitio de infección, pongámosle algo más serio que una infección local en la mano. Por ejemplo, tengo una neumonía, ¿ok? Tengo una neumonía, tengo una infección pulmonar y estoy consumiendo neutrófilos. Entonces ahora fabrico interleucinas como parte de la respuesta inflamatoria y esas interleucinas también van a estimular a la médula hematopoyética, porque dice, si estás gastando más células inmunes de las que normalmente gastas, aumenta la producción para compensar el aumento de la demanda, ¿va? Si yo estoy ocupando todos los leucocitos acá y no fabrico más o no aumento la producción, lo que va a pasar es que me lo voy a gastar. Y entonces voy a tener que mi cuenta de leucocitos, mira, está cayendo, que es lo último que yo quiero pasar. Entonces voy a estimular a la médula ósea que haga dos cosas. Primero, soltar, porque los 5 a 10 mil leucos que yo tengo circulando en sangre son los que yo tengo, con quien dice, para uso inmediato, pero tengo otra cantidad de reserva ya listos para usar en la médula. ¿Ya? Ok, suelten a los que tienen guardados ahí. Y eso me permite una amplificación rápida de la respuesta. Yo agarro una infección suficientemente seria, mi cuenta de glóbulos blancos puede pasar de 10,000 a 20,000 en plazo de unas 4 horas, por ejemplo, implicando que estás soltando todo. Y como dices, si estás echando mano de tus reservas, aumenta la producción, porque si no también te vas a acabar la reserva. Número 1. Número 2, la respuesta a una infección implica hacer otra serie de cosas. Por ejemplo, si yo tengo una neumonía, ¿qué esperaría? ¿Cuál sería el primer signo que esperara que yo tuviera? O una infección cualquiera, ¿cuál es el primer signo? ¿Calentura? ¿Temperatura? Exacto. Ahora, ¿cómo una infección pulmonar me modifica la temperatura corporal global? Implica que estos mediadores inflamatorios, en particular, aquí ya estamos hablando de prostaglandinas, me pueden modificar el termostato, reajustar el termostato del hipotálamo para cambiar el punto de ajuste, el set point, y empezás a generar fiebre. Luego, aparte, si vos estás en, ¿cómo se llama? Estás en una situación de estas, necesitas hacer un montón de modificaciones de tipo hormonal. Las citoquinas te hacen precisamente eso. Te modifican la producción. Por ejemplo, me van a subir los niveles de glucosa en sangre. Necesito más glucosa para aumentar mi metabolismo. Tengo más cosas que hacer en un momento determinado. Modificar, por ejemplo, los niveles de sustancias como norepinefrina. O sea, lo que llamamos hormonas de respuesta al estrés. Cortisol, norepinefrina, glucagón. O sea, para subir la temperatura, aumentar el metabolismo, aumentar los niveles, movilizar los niveles de glucosa disponibles para que no te quedes sin combustible en medio de una infección. Toda esa clase de cosas implica que hay una respuesta global, y la respuesta a la infección ahora, generada por todas estas células que hicieron quimiotaxis al sitio de infección, es que también vas a empezar a modificar la actividad global del organismo. En medida de la severidad de la infección, de hecho, probablemente vas a montar la respuesta sistémica a la infección, te puede incluso duplicar el metabolismo. Si yo estoy ahorita consumiendo 2,000 calorías al día como mi metabolismo de base, pero si agarro una buena infección, agarré por andar comiendo mangos en la calle, donde se fue Paola, ¿va? Agarrar comiendo mangos en la calle y me gano, por ejemplo, una infección por salmonela. Son terribles. Y mi consumo de energía,
Mi metabolismo ya no son 2.000 calorías al día, son 5.000 a veces, ¿ok? Y estoy quemando recursos, pero a lo bárbaro. O sea que hasta ahorita hemos visto que ya tenemos la segunda línea haciendo respuesta local y haciendo respuesta sistémica. Mañana vamos a ver qué pasa con la tercera línea, qué es ese sistema del complemento y qué tienen que ver los linfocitos en esta historia, ¿ok? Preguntas. Creo que no, doctor, todo bien. Ok, les recomiendo una cosa, que todo esto, aparte de leer el capítulo, que si grabaron el video, revisen el video porque mañana, la parte de mañana no es que es continuación de la de hoy, o sí, más bien son dos partes de un mismo capítulo y entonces para entender una hay que entender la otra y viceversa, o sea que hay que para ver cómo se arma todo el muñeco, porque aquí literalmente van a tener que hacer eso, armar todo el paquete. ¿Okay? Entonces, les recomiendo que vayan a repasar esto de nuevo. Mientras tanto, nos vemos mañana. Gracias, doctor, nos vemos. Gracias, doctor. Bye. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Nos vemos mañana.